querellante del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Gloria Painemilla Pichuñual. Se tiene presente entonces, sin perjuicio que también se había dejado presente en el bloque anterior. Ya, bueno, siendo las 20:17 en presencia del Tribunal, Ministerio Público, Defensas, los imputados y los querellantes, se reanuda la audiencia para efectos de dar a conocer la resolución del Tribunal respecto de las medidas cautelares de arresto domiciliario total pedida por el Ministerio Público, a la cual adhieren los querellantes, agregándose además respecto de algunos querellantes las medidas cautelares del artículo 155, letras D, letra F y letra G, a las cuales por supuesto se oponen las defensas por los fundamentos que ya constan en el respectivo registro de audio. Bien, para efectos de orden, el tribunal se pronunciará respecto de las medidas cautelares por imputado, por delito. ¿Ya? Bien, respecto en primer término de don Gonzalo Andrés Pérez Vargas, por el delito de obstrucción a la investigación, en cuanto a los presupuestos materiales a que se refiere el artículo 140 letra A, en cuanto a la existencia de antecedentes que justifiquen la existencia del delito, en primer término aparece o tendrá presente el tribunal que aparece como antecedente la declaración del coimputado señor Ávila, que refiere, ¿cierto?, haber instruido la extracción de la tarjeta de memoria de la cámara que él portaba, ¿cierto?, al momento de revelar al Ministerio Público que en realidad sí portaba dicho equipo con él el día de los hechos. Ese es un primer antecedente. En segundo término, en cuanto a su propia declaración de no tener conocimiento, derechamente negar que la patrulla contara con las cámaras GoPro institucionales, su primera declaración como parte de la patrulla de funcionarios aprensores aparece en contraste entonces con imágenes que se captan en video que figuran en carpeta fiscal invocado por los querellantes que representan a las víctimas. Cierto video en el que aparecería claramente el imputado Ávila portando en el casco de su indumentaria la referida cámara. También está la declaración del propio imputado, que en una primera oportunidad señala que presencia un enfrentamiento entre sus colegas de la patrulla con desconocidos, en cuyo contexto los ocupantes del tractor se cruzaron en la línea de fuego y luego con posterioridad modifica su versión indicando que no fue en realidad testigo de un tiroteo ni mucho menos de un fuego cruzado. Además se encuentra la declaración del funcionario policial Veloso de la patrulla que vio y sabe que Ávila llevaba cámara, de modo que su primera declaración no resulta ni plausible ni lógica, entendiendo que Pérez compartió en primer término un espacio confinado con sus colegas en el camino hacia terrenos de la comunidad Temucuicuy en el carro, y luego no pudo sino verlo al descender del carro con su equipo puesto, cámara incluida. En cuanto también hay un antecedente en cuanto a la hora de término del procedimiento y la hora en que efectivamente se presentan los funcionarios policiales a declarar a la Fiscalía, teniendo presente que los hechos que motivan la investigación del Ministerio Público ocurren alrededor de las 16:30 horas, entre el término del procedimiento, el retiro hasta el último funcionario podrá haber llegado hasta las 18 horas aproximadamente, en circunstancias que los funcionarios se presentan a declarar a Fiscalía a las 12 de la noche, alrededor de las 12 de la noche. Otro antecedente es que de acuerdo a las declaraciones del resto de los imputados, se encontraba también en una reunión, ¿cierto?, con el señor Valdivieso y con el señor Inostroza. Como se dijo también, existen videos que revelan una ausencia de enfrentamiento en el momento de los hechos, videos que no solamente circulan en internet para transformar el hecho en uno público y notorio, sino que además figuran en carpeta de investigación. Toda vez que se trata del video captado por la cámara privada que llevaba uno de los funcionarios que también se encuentra imputado en esta causa. Así, incluso sin tomar en consideración como antecedente, no como prueba, toda vez que en este estadio procesal funcionamos en base a antecedentes,
en cuanto a la extracción y ocultamiento de la tarjeta de memoria, perviven antecedentes como sus propias declaraciones discordantes entre sí, claramente desmentidas por la evidencia audiovisual, que faltó a la verdad en sus declaraciones, lo que desde un principio impidió al Ministerio Público hacerse con prueba audiovisual vital para el éxito de la investigación por homicidio del comunero Camilo Catrillanca y del homicidio frustrado del adolescente MAPC. Asimismo, declaró sobre hechos inexistentes que contribuyeron a que se tuviera al adolescente sobreviviente de estos hechos, se le prodigara un tratamiento de imputado que fuera eventualmente detenido y que se mantuviera esta detención hasta el día siguiente en que el tribunal la declara ilegal. Esos serían entonces los antecedentes de la existencia del delito de obstrucción. En segundo término, en cuanto a los antecedentes que permitan presumir fundadamente la participación del imputado en estos hechos, aparece claramente de los antecedentes que las declaraciones discordantes son emitidas sin duda por el imputado Pérez, como fluye de la carpeta investigativa. Son sus propios dichos los que han resultado desacreditados por evidencia visual de público conocimiento, y en este punto no me estoy refiriendo al video viral del sargento Alarcón, de modo tal que en el devenir de la investigación no parece haber tenido más salida que admitir que no hubo un enfrentamiento entre ellos y desconocidos, sino que los tiros son unilaterales por parte de la patrulla del GOP de la cual forma parte. En ese sentido, no solamente se entienden satisfechas las exigencias típicas del artículo 269 bis en cuanto a su aportación de antecedentes falsos, obstaculizó notablemente la labor del Ministerio Público para determinar a los responsables en el delito de homicidio investigado. Ahora bien, en cuanto al delito de infidelidad en la custodia de documentos del artículo 242, número 1 del Código Penal, en la cual se atribuye participación en calidad de autor del artículo 15, número 1 del mismo cuerpo legal, en cuanto a los antecedentes, a los presupuestos materiales de existencia del hecho, el tribunal tiene presente que el único antecedente que existe acerca de este delito y de la participación en el del imputado es la declaración del imputado Raúl Ávila Morales, quien refiere que al momento en que él al declarar admite que tiene una cámara y se compromete a entregarla al ente persecutor, instruye al señor Pérez en orden a que extraiga la tarjeta y la oculte para con posterioridad ser él mismo quien la destruye. No existe otro antecedente cierto y claramente la inexistencia de la tarjeta al día de hoy, si bien podría constituir un antecedente que justifique la existencia del delito, no puede por sí solo constituir un antecedente que permita presumir fundadamente la participación del señor Pérez en él. No resultando tampoco suficiente en este punto la declaración del señor Ávila, la cual tampoco se ve refrendada en otro indicio de la carpeta de investigación. A mayor abundamiento, esta magistratura además estima que de concluirse que el imputado Pérez sea sujeto activo de este delito, teniendo presente que el artículo 242 parte de la base que el empleado público que sustrae o destruye el documento es aquel a quien en razón de su cargo se le hubiere confiado lo que no parece ser el caso, toda vez que no existe duda de que la Cámara Fiscal y su tarjeta estaban a cargo del señor Ávila y no del señor Pérez. En ese sentido no puede tenerse por concurrente, o por lo menos no puede entenderse que en este estadio procesal haya antecedentes de existencia del delito, como tampoco de la participación del señor Pérez en él. Ahora, en cuanto a la necesidad de cautela, teniendo presente que hay antecedentes de obstrucción a la investigación, el tribunal tendrá en primer término en consideración que el Ministerio Público fundó su pretensión en ser la libertad del imputado un peligro para la seguridad de la sociedad, y además, para garantizar el éxito de la investigación, atendía a la naturaleza de los hechos y asegurar la comparecencia del imputado al acto del procedimiento. Respecto de los criterios que permiten al tribunal entender que existe peligro para la seguridad de la sociedad, tendrá el tribunal en primera consideración la naturaleza o carácter del delito y la forma de comisión, asimismo también la calidad de funcionario público del imputado. En ese sentido, el tribunal estima que la naturaleza de la investigación o del delito cuya investigación se obstruye es grave. Y por lo tanto, la obstrucción resulta de suyo de mayor gravedad. También tendrá presente que existe, por supuesto, más de un imputado y que, por lo que aparece de los
antecedentes habría existido actuación en grupo. Ahora bien, sin perjuicio de que existen criterios o elementos que permiten al tribunal determinar que existe peligro para la seguridad de la sociedad, no es menos cierto que si tenemos en consideración la pena en abstracto contemplada para el delito, que es de reclusión menor en su grado mínimo y multa de 2 a 12 unidades tributarias mensuales, teniendo en consideración que el imputado carece de antecedentes pretéritos, que no tiene, además de estas, otras causas pendientes, que además, por supuesto, no se encuentra quebrantando medidas cautelares, libertad vigilada, penas sustitutivas, entiende el tribunal que por proporcionalidad de la medida cautelar en relación a la prognosis de pena, aparece la privación total de libertad, aun cuando sea en su domicilio, como desproporcionada para el cumplimiento de este fin particular, que es precaver la seguridad de la sociedad. Ahora bien, para efectos de garantizar el éxito de diligencias de la investigación, teniendo en consideración particularmente la naturaleza del hecho por el cual se ha formalizado el día de hoy, que efectivamente es una investigación que todavía se encuentra pendiente y cuyas numerosas aristas aún no han sido al menos determinadas, y además para asegurar la comparecencia del imputado a los actos del procedimiento, toda vez que ya se adelantaba que no se va a imponer una medida privativa de libertad, el tribunal estima que estos fines del procedimiento y la seguridad de la sociedad se ven suficientemente precavidos con las medidas cautelares del artículo 155 letra C de carácter quincenal, 155 letra D y el 155 letra F en la forma de la prohibición de comunicación entre coimputados. Bien, eso respecto del señor Pérez. Ahora, respecto de don Jorge Iván Contreras Figueroa, en cuanto al delito de obstrucción a la investigación, los antecedentes que justifiquen la existencia del delito son, en primer término, que de acuerdo fluye de los antecedentes existentes en carpeta de investigación, aparece él como el primer oficial de mayor antigüedad apersonado en el lugar de los hechos pocos instantes después de su ocurrencia. Además está la declaración de otros imputados, como sucede con el señor Ávila y el señor Alarcón, que lo sitúan tomando conocimiento de la realidad de los hechos en ese momento. Posteriormente, él presta declaración y reconoce que no existe un enfrentamiento. Sin perjuicio de esa declaración, el funcionario señor Pincheira lo sitúa incluyendo información completamente contraria a esa declaración en un documento oficial que se denomina resumen ejecutivo, documento que, como ya se dijo, a lo menos tiene el carácter de un documento oficial mediante el cual se informa acontecimientos relevantes al alto mando y por este medio también al gobierno y a la opinión pública. En primer término, estima el tribunal que, de acuerdo a las alegaciones de su defensa, si él no era competente para autorizar o suscribir este documento, situación de la que él debía tener conocimiento, debió manifestarlo a su superioridad o derechamente negarse a hacerlo. Y por supuesto que si él ya conocía desde el principio o desde momentos muy inmediatos después de la ocurrencia de los hechos que no había existido un enfrentamiento entre la patrulla del GOPE y supuestos desconocidos que habrían disparado desde los matorrales, la vegetación existente, la conducta entonces al incluir frente al testigo Pincheira los hechos que dan cuenta de un enfrentamiento en este documento oficial revelan a lo menos el dolo y el conocimiento que él tenía de lo que estaba haciendo. Además se cuenta como otro antecedente la declaración del ex general Gallegos, quien informa de qué se trata qué naturaleza tiene el resumen ejecutivo, que debe firmarse por quien lo ha confeccionado, y en este caso sí aparece suscrito por el funcionario Pincheira, pero además aparece autorizado por el imputado, que circunstancia que, como ya se dijo, si no era él el competente para hacerlo, no debió de haberlo hecho.
y sin perjuicio de lo anterior, aun cuando no lo hubiera suscrito, la declaración del testigo es clara en cuanto a que fue a su instancia que se incluye esta información en el resumen ejecutivo. Además, es en base a ese documento, según declara el funcionario Espinosa, atendido que a la hora en que se trata o se intenta confeccionar el parte, no se tenía ni siquiera conocimiento o claridad respecto de quiénes eran los funcionarios aprehensores del joven que se encontraba en ese momento detenido en la comisaría. Se basa entonces, por orden de Espinosa, la funcionaria Barros para confeccionar el parte en este documento. Además, valga hacer presente que esta magistratura, por amparo ante juez de garantía, hace presente que a lo menos esperó hasta las 2 horas con 41 minutos del día 15 de noviembre para conocer las razones por las cuales el adolescente se encontraba detenido. En ese sentido, entonces, a juicio de esta magistratura existen antecedentes suficientes acerca de la existencia de la obstrucción a la investigación, toda vez que a través de la inclusión de esta información mendaza en este documento oficial, en primer término, se obstruye la investigación del Ministerio Público al incluir hechos que no son reales y que impiden que el Ministerio Público adopte, digamos, un camino real de investigación. Que además se afectó los derechos del adolescente MAPC. Bueno, al menos la honra de don Camilo al verse involucrado también en este hecho de enfrentamiento. Y aparece, bueno, claramente por las declaraciones del funcionario Pincheira, que no es otro sino don Jorge Contreras quien incluye esta información en el denominado resumen ejecutivo. Ahora, la falsificación de instrumento público, respecto a la falsificación de instrumento público, si bien no aparece participando el imputado en la elaboración del parte, y que este parte se haya fundado en el resumen ejecutivo, tampoco parece ser imputable a él. La elaboración, digamos, a sabiendas de este resumen ejecutivo, esta conducta coincide con la constitutiva de obstrucción, por la cual a ello se va a estar el tribunal. Entiende el tribunal que respecto de la falsificación de instrumento público, que de acuerdo lo aclaró la propia Fiscalía, el inicio de esta audiencia se refiere al parte 01130, no siendo él quien lo confecciona, no siendo él quien da la orden de que este parte se base en el resumen ejecutivo, el tribunal estima que no solo no aparecen antecedentes claros de participación, sino que también incluso podría ponerse en duda en este estadio procesal la existencia de dolo respecto de la confección del parte. Ahora bien, existe en este caso, a juicio del tribunal, un solo delito en el cual se podría fundar la necesidad de cautela de las medidas solicitadas por el Ministerio Público. Es únicamente el delito de obstrucción, que, como ya se dijo respecto de los otros imputados, sin perjuicio de mantener una pena baja, que es de reclusión menor en su grado mínimo, más una multa de 12 unidades tributarias mensuales, no es menos cierto que la investigación o el hecho investigado, cuya investigación efectivamente se está obstruyendo, es un hecho gravísimo, que como oficial de Carabineros, él tenía la responsabilidad de recabar que sus funcionarios concurrieran a la Fiscalía a declarar, lo que no se hizo, que de esta manera se afecta, como ya se señaló, con la elaboración a través de información falsa de este resumen ejecutivo, no solamente se afectó las posibilidades de investigación del Ministerio Público, sino también la libertad del adolescente y la honra del señor Catrillanca. El tribunal estima que la necesidad de cautela en la que funda el Ministerio Público, esto es el peligro para la seguridad de la sociedad,
sí concurre, pero debe siempre tomarse en consideración esta necesidad de cautela en proporción a la pena probable, considerando los antecedentes previos del imputado, que son inexistentes, que como ya se dijo respecto del imputado anterior, no tiene condenas previas, no hay medidas cautelares vigentes, no hay penas sustitutivas vigentes, etc. Por esta razón, si bien el tribunal estima que concurre esta necesidad de cautela, no concurre con la intensidad necesaria para decretar una medida cautelar privativa de libertad. Ahora bien, como ya dijo el tribunal, para el éxito de las diligencias venideras de investigación, teniendo en consideración la naturaleza del delito por el cual ha sido formalizado el día de hoy el imputado, que además de aquello, para asegurar su comparecencia a los actos del procedimiento, el tribunal ha estimado también procedente decretar las cautelares del artículo 155, letras C, quincenal, letra D y letra F, también como incomunicación con el resto de los coimputados. Ahora bien, respecto de don Cristian Eduardo Inostroza Quiniñir, en cuanto al cargo de obstrucción a la investigación, en cuanto a los presupuestos materiales de la medida cautelar, el tribunal estima que concurren los presupuestos materiales, teniendo en consideración los siguientes antecedentes. En primer término, como primer antecedente está la declaración de los imputados Alarcón, Ávila y Sepúlveda, que dan cuenta de una reunión en la segunda comisaría de Fuerzas Especiales el día de los hechos, con posterioridad al término del procedimiento en la comunidad de Temucuicui, con el abogado señor Inostroza Quiniñic, a quien se le comunica la realidad de los hechos, tanto en cuanto a la inexistencia de un enfrentamiento, en cuanto a la presencia de cámaras y a la presencia de registro de video de lo sucedido. Todos los imputados señalan entonces que el señor Inostroza señala que las declaraciones a prestar sobre estos puntos deben ser, ¿cierto?, en un sentido diverso. Un segundo antecedente se encuentra en que las primeras declaraciones efectuadas ante Fiscalía por parte de los imputados niegan la existencia de cámaras y refieren efectivamente a un enfrentamiento. Además, se hace referencia como antecedente también a los videos ya mencionados que dan cuenta de lo contrario, es decir, aquel video que capta al funcionario de Ávila en uso de su cámara y, en segundo término, aquel video grabado con una cámara particular que da cuenta de la inexistencia de un enfrentamiento. Asimismo, se tiene como un antecedente suficiente la hora de término del procedimiento dentro de la comunidad y la hora en que comparecen los funcionarios a la Fiscalía a declarar en compañía de un abogado. Ahora, el tribunal estima que si hasta ahora solo se trataba de testigos, funcionarios aprehensores que declaran dentro de un procedimiento que, excepto este doloroso hecho de la muerte del comunero don Camilo Catrillanca, es un procedimiento que normalmente se adopta, ellos vienen como testigos o como funcionarios aprehensores, pero no como imputados. Sin embargo, comparecen acompañados del abogado. Por lo tanto, en primera instancia, la presencia del abogado no se habría justificado, de no ser porque el resto de los antecedentes dan cuenta de las instrucciones en cuanto al tenor de las declaraciones. Además, está la declaración del funcionario señor Olivares, que sitúa al imputado Valdivieso en el sitio del suceso, ordenando a Ávila y Alarcón ir a la comisaría de Fuerzas Especiales en lugar de concurrir al llamamiento fiscal a declarar, y para que se entrevisten específicamente con el abogado. Asimismo, este mismo testigo refiere haber estado en los primeros minutos de la reunión, luego haberse retirado, que estos funcionarios efectivamente se reunieron con el abogado y que además el señor Valdivieso se encontraba presente en la comisaría de Fuerzas Especiales en ese momento. Ahora, si las primeras declaraciones se prestaron en Fiscalía después de la reunión, el conjunto de antecedentes permite al tribunal concluir que dichas declaraciones se prepararon en momentos previos a la declaración en Fiscalía, entre otros por el imputado Inostroza, que si bien no tiene la jerarquía institucional sobre los funcionarios, asume su representación y en ese contexto adquiere el poder que su conocimiento técnico y la confianza profesional le otorgan respecto de los imputados.
Y ahí aparece también entonces el segundo delito por el cual ha sido formalizado, cuál es la prevaricación del abogado, que se revela, por supuesto, a través de los antecedentes ya señalados, y en cuanto a que sus decisiones en dicha reunión, que se plasman en las declaraciones mendaces de los funcionarios al inicio de la investigación, claramente determinaron que sus representados fueran formalizados y fueran sometidos a medidas cautelares, algunas de altísima intensidad, donde aquí en este punto esta magistratura puede visualizar el perjuicio que requiere el tipo penal, y además porque según fluye también de los antecedentes de la investigación, lo acordado en esta reunión habría sido también comunicado a terceros ajenos a la relación profesional gestada entre el imputado y sus representados, con lo cual se cumplirían las dos hipótesis del tipo penal. En ese sentido, el tribunal estima que existen antecedentes suficientes para considerar que existe tanto obstrucción como la prevaricación, y que en ambos ha tenido participación el imputado. Ahora bien, respecto de la necesidad de cautela del artículo 140 letra C del Código Procesal Penal, el tribunal tendrá en particular consideración entonces que en este caso se trata de dos delitos, que ambos delitos han incidido en una investigación por hechos gravísimos, por lo tanto la naturaleza de los delitos se estima también de alta gravedad, que se actúa en grupo y que por lo tanto la necesidad de cautela, de asegurar la seguridad de la sociedad en criterio de esta magistratura, bueno, y también teniendo en consideración que el primer delito se trata de una pena exigua y el segundo delito se trata de una pena no privativa ni restrictiva de libertad, que también carece de antecedentes previos del imputado, no tiene condenas anteriores, no tiene medidas cautelares ni penas que se encuentre quebrantando en este momento, tampoco está sometido a ningún tipo de beneficio intrapenitenciario. El tribunal estima que esta necesidad de cautela se ve suficientemente precavida a través de medidas cautelares de menor intensidad. Ahora, en cuanto al resto de las necesidades de cautela, valga lo dicho respecto de las cautelares anteriores, es decir, para precaver el éxito de las diligencias de investigación, teniendo en consideración la naturaleza de estos hechos, para asegurar también la comparecencia del imputado al acto del procedimiento, las mismas cautelares entonces habrán de fijarse. 155 letra C, letra D y letra F. Letra C también de carácter quincenal. Y letra F también en la forma de incomunicación con el resto de los imputados. Respecto de don Manuel Antonio Valdivieso Terán, y en cuanto al delito de obstrucción a la investigación, los presupuestos materiales de las medidas cautelares concurren. Son los siguientes. En primer término, que la declaración de otros testigos lo sitúan presente en el sitio del suceso. En segundo término, que la declaración del imputado, señor Sepúlveda, da cuenta de que a él se le informa de inmediato lo sucedido en cuanto a que encontrarse herido el comunero que conducía el tractor. También la declaración del imputado Alarcón en cuanto a la participación que el señor Valdivieso tiene en la reunión de los imputados, en la que también participa el señor Inostroza, y es el señor Valdivieso quien insta por seguir las recomendaciones del abogado. En ese sentido, entonces, al señalar el señor Ávila que cuenta con cámara, es entonces compelido para negar ese hecho. Y respecto de la declaración del señor Alarcón en cuanto a haber sido él quien percuta el disparo, también es ordenado que esa declaración sea omitida. También está la declaración del funcionario señor Olivares, quien lo sitúa, cierto, en el sitio del suceso, ordenando la presencia de Ávila y Alarcón en la reunión con el abogado. También lo sitúa en la Comisaría de Fuerzas Especiales al momento en que se realiza la reunión, y estos
Y además, la circunstancia de que los funcionarios comparecen a medianoche a declarar a la Fiscalía con abogado y prestan sus primeras declaraciones como aprensores en el sentido mendaz ya señalado por los propios testigos. Por lo tanto, el tribunal no tiene razones para estimar que no existan antecedentes que permitan justificar la existencia del delito respecto al señor Valdivieso. Ahora bien, en cuanto a su participación, son las declaraciones del señor Alarcón, del señor Sepúlveda y del señor Ávila, y asimismo la declaración del capitán Olivares, quien lo sitúa ordenándole a 2 de estos imputados que comparezcan a reunión con el abogado, en lugar de asistir al llamamiento fiscal para prestar declaración, lo que a su vez se ve corroborado por la hora en que efectivamente aparecen a prestar estas declaraciones. Por lo tanto, la participación también a juicio del tribunal se encuentra... Existen antecedentes que permiten presumirla fundadamente. Ahora, en cuanto al delito establecido en el artículo 242, número 1 del Código Penal, si bien los antecedentes no lo sitúan destruyendo evidencia, la evidencia me refiero a la de las cámaras, sí los antecedentes lo sitúan al menos impartiendo instrucciones para efectos de que ésta sea omitida en las declaraciones de los imputados. Así también se puede entender que, siendo el superior jerárquico, tiene responsabilidad y puede entenderse que esta evidencia también podría haberse encontrado a su cargo. No lo hace directamente, pero en ello encuentra su razón de ser la hipótesis de autoría que invoca el Ministerio Público en la formalización. Teniendo presente lo anterior entonces, para efectos de la necesidad de cautela, sí, efectivamente existen 2 delitos en este caso. La naturaleza de los mismos es de gravedad atendida a la naturaleza de los hechos investigados en la investigación que se obstruye, que en efecto actúan en grupo. Sin embargo, insisto, la prognosis de pena, teniendo en consideración entonces estos 2 delitos, siendo el de infidelidad en la custodia de documentos la pena de reclusión en su grado máximo, esto es 3 años y 1 día a 5 años, teniendo en consideración que no tiene antecedentes anteriores, que el imputado no tiene causas pendientes, no se encuentra sometido a medidas cautelares, no se encuentra en quebrantamiento de una pena sustitutiva, sin perjuicio de estimar el tribunal que concurre la hipótesis cautelar del peligro para la seguridad y la sociedad, no es menos cierto que por un tema de proporcionalidad entre una prognosis de pena y el efectivo cumplimiento en libertad, atendido también la participación del imputado en los actos de la investigación, es que el tribunal, también para precaver los otros fines del procedimiento, es decir, asegurar el éxito de las diligencias y la comparecencia del imputado, se decretarán entonces las mismas cautelares 155 letra C, 155 letra D y 155 letra F. La primera también quincenal. Eso es entonces la resolución en torno a las cautelares. Bien. ¿Alguna otra solicitud? Sí, señoría, queremos fijar un plazo para el cierre de la investigación y estamos de acuerdo en fijar un plazo de 60 días para el cierre de la investigación, señoría. ¿Y el resto de las defensas? Sí, su señoría, una observación por parte de este defensor, conforme a lo que ha resuelto su señoría en cuanto a la firma quincenal. Mi defendido ha señalado como domicilio de la ciudad de Concepción, sí, y por una cosa de objetividad, que la firma se realiza en dependencia del Ministerio Público.
Si las cuentas no están mal sacadas por este defensor, la primera firma debe corresponder al 9 de febrero. En cuanto al aumento de plazo solicitado por mi colega, hacemos nuestra tal petición. Bien. Y también del colega Pedro Borges, respecto a la defensa del Alarcón, actuando como agente oficioso, su señoría, él responsablemente, antes de retirarse de la audiencia, había señalado también que no habría oposición a ese aumento de plazo. Bien. A ver, entiendo yo que para la fijación de un plazo de 60 días necesariamente debe debatirse sobre la ampliación del plazo que ya se encuentra pendiente. ¿Ministerio Público? Sí, su señoría, respecto del aumento del plazo, que fue uno de los motivos de esta audiencia, nuestra intención es tener en definitiva un solo plazo. Estamos de acuerdo con los 2 meses de plazo que hemos discutido antes de la audiencia, porque íbamos a solicitar una ampliación en el mismo tiempo. El plazo de investigación originalmente fijado vence el día 29 de enero. Si computamos, prácticamente van a coincidir esos dos plazos. El fundamento de la ampliación del plazo dice relación con que en el curso de la investigación, una vez que se formalizó hasta el día 29 de noviembre, surgieron otros antecedentes, que es lo que nos tienen el día de hoy. Y como su señoría se ha podido dar cuenta, han surgido varios antecedentes que dicen relación no solo con esta arista de la obstrucción, sino que también en relación con la dinámica de los hechos. Esto ha significado también incorporar más intervinientes a esta causa. Nuevos imputados significan nuevos defensores, solicitudes de diligencia, se han producido cambios también de defensa y han variado también las tesis de las teorías del caso de las defensas, solicitando también, requiriendo de múltiples peritajes. En este momento, según lo que pude computar antes de iniciarse la audiencia, al menos hay 5 o 6 peritajes que están pendientes y se han anunciado otros tantos por parte de los intervinientes. Creemos que esta es una investigación que debe desarrollarse dentro de un plazo prudente, respetando los derechos de los imputados, pero también asegurando una investigación completa. El plazo inicialmente fijado estimamos que es muy exiguo, era de 2 meses, y consideramos que un plazo que se extienda por el mismo tiempo, es decir, que una ampliación de plazo por 2 meses es suficiente para agotar la investigación. ¿Algo que agregar los restantes intervinientes respecto del plazo? Estamos de acuerdo con lo solicitado por el Ministerio Público, sí. Bien. Entiendo, sí, que aquí va a haber oposición del defensor señor Jara. Bien, entendido que usted tiene oposición a la ampliación del plazo, tiene la palabra para efectuar su alegación. Soy representante de un señor que tiene... ¿Sí puede sujetar, por favor, la base? Gracias. Sí, ya se le dijo una vez. El señor Ávila está en prisión preventiva, su señoría, y bajo mi opinión no hay presupuestos materiales de los delitos imputados al señor Ávila. En virtud de aquello y en virtud de que, sin perjuicio de las diligencias que ha pedido este defensor, recuerdo haber escuchado atentamente la primera audiencia dirigida por su colega jueza Nahuel Cura, que le impuso al Ministerio Público la obligación expresa de acelerar las diligencias, y eso no ha ocurrido. Estimo, su señoría, que fijar un plazo de 2 meses con 2 imputados privados de libertad, en el caso de mi representado, el señor Ávila, en que ninguno de los disparos que efectuó puso en riesgo la vida de ninguna persona, es un plazo excesivo. Creo que el Ministerio Público no ha arbitrado ni ha acatado el mandato que le ordenó este tribunal al disponer el plazo original. En virtud de esto, creo que, sin cerrarme, creo que un plazo de 30 días a partir del día 29 sería un plazo prudente y nuevamente se discutirá en su oportunidad si es procedente el nuevo plazo. Pero con 2 imputados privados de libertad, por hechos que son, son lamentables, que pueden llegar a constituir hechos graves, pero también tenemos que velar por la libertad de los imputados y por el principio de defensa de su señoría. Por estas consideraciones pido que se aplique un plazo de 1 mes, de 30 días, a partir del vencimiento del plazo, que es el día 29 de enero. Bien. Previo a otorgar la palabra al Ministerio Público, le voy a pedir, colega, que se siente ahí. Porque al tratar de tomarle a usted la cámara, pasa por los imputados. Ah, disculpe.
Colegas, les pido un poquito de buena voluntad para dejarle un espacio al defensor Jara. Gracias. Bien, respecto de los fundamentos de la defensa del señor Ávila, el señor Valenzuela y el señor Sepúlveda, en cuanto a oponerse a la cuantía del aumento del plazo, tienen la palabra el Ministerio Público. Bueno, el fundamento de mi petición, su señoría lo esgrimí recién. Han variado las circunstancias que se consideraron al momento de fijar el plazo original. En ese momento solo existían 4 personas formalizadas y además se consideró también la medida cautelar que se impuso, que era de prisión preventiva para los 4 imputados. Esa situación hoy día no es así, solo quedan 2 imputados en prisión preventiva y la medida cautelar entiendo que pretende ser revisada mañana o prontamente por el señor defensor y no puede darse entonces a la duración de la medida cautelar para la fijación del plazo. Es el mismo interviniente que se ha opuesto, el quien más ha sido activo en la solicitud de diferentes diligencias y creemos que hemos cumplido cabalmente con la obligación que impuso el Tribunal de Garantía en su oportunidad. Esta no es una audiencia, no ha sido una investigación fácil y no obstante eso, a esta altura hay varios antecedentes, varios hechos que están muy asentados en la investigación, como se refieren a la dinámica de los hechos sin perjuicio de alguna discrepancia lógica con algunos intervinientes, donde se han tomado más de 80 declaraciones, donde se han solicitado varios peritajes, pero los resultados de los peritajes no siempre se pueden producir dentro de un plazo breve, por ejemplo, lo que se refiere al protocolo de Estambul. Esa es una pericia que dentro de la forma como se realiza requiere que transcurran al menos 90 días entre el hecho traumático y la evaluación psicológica. Y ese plazo todavía no ha transcurrido respecto del adolescente MAPC, que es víctima en este hecho. Y eso solo para poner un ejemplo. Las pericias que se realicen y los resultados de algunos peritajes requieren además de complementación, como lo que se refiere a la trayectoria balística, en este caso que requiere una complementación para realizar pruebas prácticas que se van a realizar en el mes de febrero. Como se puede apreciar entonces, el plazo que solicitamos, la ampliación del plazo, no es excesiva, no es arbitraria y se refiere precisamente a poder cumplir con los intereses de los diferentes intervinientes. ¿Algo más que agregar? Bien, el tribunal resolviendo respecto de la solicitud del Ministerio Público de ampliar el plazo de investigación en 2 meses a partir del día de hoy, lo cual también coincide con la fijación de un plazo de investigación de 2 meses respecto de los imputados recién formalizados. El tribunal tendrá en particular consideración precisamente el hecho de que al estar en curso la presente investigación, a partir de los hechos ocurridos hace ya casi 3 meses, es esta investigación la que ha determinado que aparezcan nuevos hechos que deban incluso complementarse querellas, solicitarse audiencias de formalización respecto de nuevos imputados y que, por supuesto, en ese sentido el tribunal hace suya la argumentación del Ministerio Público en cuanto a que nuevos imputados son nuevas defensas son también solicitudes de investigación, de diligencias de investigación. Asimismo, el tribunal tendrá presente que, como lo señala el Ministerio Público, sin perjuicio de encontrarse el señor Ávila, representado por el defensor señor Jara, en prisión preventiva, no es menos cierto que la revisión de su medida cautelar está fijada para esta misma instancia que tendrá lugar ya el día de mañana a partir de las 14 horas. Que básicamente dicho interviniente también está solicitando diligencias de investigación, encontrándose además peritajes cuya evacuación no dependen del Ministerio Público, sino de la propia actividad de los propios peritos. El tribunal estima que el plazo en su cuantía solicitado por el Ministerio Público responde precisamente a causas justificadas y por lo tanto se concederá el aumento del plazo de investigación en el término solicitado por el ente persecutor. Por lo tanto, se fija 60 días a partir de ¿cuándo me dijo, señor fiscal? ¿Del término del plazo? Sí. ¿O a partir del día de hoy? Del término del plazo. Va a coincidir prácticamente con este plazo. El 29 del martes.
Bien, entonces se fija el plazo de investigación en 64 días a partir del día de hoy para todos los efectos legales. ¿Hay alguna otra solicitud? Como se pide, entregando el soporte respectivo, remítase copia del acta fiscales de defensas titulares, querellantes y demás. Magistrado, sé que programó usted para terminar ahora, pero sí, No, hace una hora en realidad. no, para terminar ahora, Sí. en este momento, y continuar mañana con la... Así es. Pero que hay una situación que podemos quizás resolver inmediatamente y no tener que continuar mañana. Así que, como yo sé que los colegas se van a retirar, no es que los quiera echar, pero una vez que se retiren, podríamos continuar con la audiencia, si le parece. Y nos demoraría muy poco, porque hay una Audiencia de revisión de cautelares. Sí. La misma. Son las 21 horas. Sí, es que puede ser que sea muy, muy breve. Pero dígalo al tiro. Ya. Vamos, vamos. Bien, teniendo presente entonces que es, de acuerdo a lo solicita el Ministerio Público, existiendo la posibilidad de que esta magistratura haga un esfuerzo y pueda tomar en lo que resta de la audiencia ahora, y eso solamente empieza el defensor señor Jara, pues el resto de defensores e imputados retirados. Bien. Gracias, querida. Buenas noches.